Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre los límites éticos y juicio profesional en la evaluación del riesgo, decisiones técnicas en escenarios complejos. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. Y este seminario es especial ya que nos van a deleitar dos tremendas docentes. Por un lado tenemos a Catherine Alvear. Ella es psicóloga de la Universidad de Santiago, magíster en Género y Cultura con mención en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile, diplomado en Metodología de la Investigación y Bioestadística de la Universidad Diego Portales, cuenta con el diplomado en Psicología Clínica de la Universidad de Santiago, diplomados, cursos de maestría en Géneros y Clínica por la Universidad de la República Uruguay, es docente de pre y posgrado de la Universidad Diego Portales desde el año 2008. Cuenta con la especialización en sistema penitenciario, modelos de reinserción social e instrumentos de valoración de riesgo. Funcionaria de Gendarmería, bien digo, desde el año 2006, donde se desempeñó como supervisora en equipos de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva y relatora en los cursos de habilitación. Desde el 2018 es encargada institucional de género, profesional con experiencia en docencia universitaria de pre y posgrado, en capacitación en materias de evaluación e intervención de casos en población infractora, en supervisión de casos y asesoría en la elaboración de informes. Por otro lado, también tenemos a Andrea Rodríguez Campuzano. Ella es psicóloga de la Universidad de San Sebastián, magíster en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas por la Universidad Andrés Bello. Cuenta con el diplomado en Innovación Social y Emprendimiento Colectivo de la Universidad de Concepción, diplomado en Intervenciones Clínicas en Abuso Sexual en la Infancia y la Adolescencia, con la especialización en Sistema Penitenciario, Modelos de Reinserción Social e Instrumentos de Valoración de Riesgo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en programas de intervención en consumo de drogas y reinserción social focalizados en el desarrollo de habilidades y competencias cognitivas, relacionales y laborales, tendientes a fortalecer la integración social. Con más de 13 años de experiencia en valoración del riesgo y de juicio profesional estructurado e intervención criminógena en personas privadas de libertad, coordinando equipos de trabajo y capacitando a profesionales del ámbito penitenciario. En la actualidad se desempeña como profesional de la Subdirección de Reinserción Social en Gendarmería de Chile. Yo creo que antes de comenzar merecen un aplauso virtual, ¿cierto? Brindémosles un aplauso virtual tremendo a estas dos grandísimas profesionales que nos van a acompañar. Mejor yo las voy a acompañar. Así que hecha la presentación y la bienvenida, estimadas, es toda suya la sesión. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, acá estamos con Catherine. Nos vamos a dividir este seminario, esta presentación, para hacerlo más dinámico. Bueno, en primera instancia, agradecer, ¿cierto?, a quienes están conectadas, conectados. Agradecer igual, como bien decía Rodrigo, a quienes puedan tener su cámara encendida. Voy a compartir pantalla entonces para que iniciemos. Voy a compartir en... Ya. Katy, ¿me confirmas que se ve bien? Se ve bien, estamos Ya, listos. súper, empezamos entonces. Nuestro seminario es Límites éticos y juicio profesional de evaluación de riesgo, decisiones técnicas en escenarios complejos. El, el objetivo general, ¿cierto?, de esta actividad es que podamos analizar los límites técnicos y éticos de la evaluación del riesgo en contextos psicosociojurídicos, fortaleciendo el juicio profesional para la toma de decisiones en contextos de alta complejidad. O sea, ese es un concepto importante. Probablemente quienes están acá conectados, ¿cierto?, tienen algún nivel de acercamiento a estos contextos de alta complejidad o están interesados, ¿cierto?, en conocer y poder ser parte también de este mundo. Dentro de los objetivos específicos tenemos examinar los límites técnicos y éticos del rol profesional en la valoración de peligrosidad y reincidencia. Y por otro lado, desarrollar criterios profesionales que permitan sostener estas decisiones técnicas
fundadas en contextos de ambigüedad, incertidumbre y depresión institucional. Eso también, ¿cierto? Hay que decir. Entonces, ¿a qué nos referimos, cierto? Perdón, ¿a qué nos referimos, cierto, con los escenarios complejos? Pensemos, por ejemplo, el contexto en el que estamos. O sea, a diario me imagino que cuando ven noticias o acceden a noticias, ya sea a través de televisión, redes sociales, em, hay un bombardeo constante, hay un número muy relevante de noticias que nos impactan de una u otra manera por la crudeza, por cierto, las características que tiene y cómo esto muchas veces nos hace sentir como espectadores que estamos cerca de situaciones de peligro, ¿cierto? Haciendo un ejercicio muy simple, revisando noticias desde el viernes en adelante. Acá hay algunos ejemplos de titulares de situaciones, ¿cierto?, de delitos que son complejos. Reportan balacera de más de 100 disparos entre bandas rivales en Puente Alto. Sujetos se enfrentan con estoques en plena calle en Talcahuano. Los vecinos exigen cierto mayor seguridad. Balacera en Independencia, deja un fallecido, 2 personas heridas. Ante esto, municipios, ¿cierto? O sea, ante la gran situación, el gran número, perdón, de situaciones o de delitos que se cometen en la región metropolitana, municipios refuerzan la seguridad ante la alza de homicidios y robos a viviendas. 3 detenidos dejó incautación de 40 millones en drogas en población Pablo Neruda en Valdivia. Ambulantes atacan con palos, piedras y un cilindro de gas a inspectores en Estación Central. Ahora mismo, si prendiéramos, ¿cierto?, la televisión, podríamos ver todo el rato cómo se nos bombardea con estas noticias, donde además, si retrocedemos también, ha habido harta información en relación al crimen organizado, cómo esta criminalidad ha ido cambiando, cómo en el fondo por distintos motivos, porque lógicamente esto, ¿cierto?, es multicausal, estamos como en constante riesgo. Y desde el año 2003, el INE, a través de un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, realiza una encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, donde a través de ese estudio lo que se busca es conocer efectivamente la cantidad, ¿cierto?, de personas, o sea, lógicamente las personas encuestadas, la cantidad de personas y de hogares que efectivamente han sido víctimas de delitos y la percepción además de inseguridad en la población. Entonces, revisemos algunos antecedentes que son relevantes en relación a los últimos resultados de las encuestas que están publicadas, que esta se publicó el año pasado en relación a información del 2024. Ya es una comparación entre el 2023 y el 2024. Entonces, la pregunta que se hace a las personas es, pensando en los últimos 12 meses, ¿usted o alguien de su hogar fue víctima de, y dan estas alternativas: robo con violencia o intimidación, amenaza violenta, agresiones o lesiones, robo por sorpresa violento, robo de vehículos violento, extorsión violenta, robo a la vivienda violenta? Entonces, durante el año 2024, el 8,5, recordemos este porcentaje, el 8,5 de los hogares fue victimizado por delitos violentos, siendo el delito violento más prevalente el robo con violencia o intimidación. Y no existe una variación estadísticamente significativa entre el año anterior y el 2024. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? 8,5. Ahora, si la pregunta es en relación a la percepción que tienen del aumento de la delincuencia, cómo las personas percibimos, ¿cierto?, que hay un aumento de la delincuencia, ya sea a nivel país, a nivel comunal o a nivel del barrio. A nivel nacional, durante el año 2024, un 87,7% de las personas percibió un aumento de la delincuencia en el país. Independiente del número de personas que efectivamente, si nos vamos a la pregunta anterior, ha sido víctima de delito. A nivel comunal, un 74,5% perciben que hay un aumento de la delincuencia en su comuna, y en relación al barrio, un 50,8%.
Ahora, si vemos, hay diferencias entre las personas que efectivamente declaran haber sido víctimas o que algún familiar, ¿cierto? O alguna persona de su hogar haya sido víctima de un delito violento, versus esta percepción, ¿cierto?, de aumento de la delincuencia. También se les pregunta cuál es la principal fuente de información sobre la percepción de este aumento en la delincuencia. Y la gran mayoría, ¿cierto?, responde que se informa a través de las noticias en la televisión. A nivel comunal es más lo que se ve desde redes sociales y a nivel barrial de lo que escucha, ¿cierto?, de las personas que viven cerca. Son parte de ese entorno. Ahora, existe también, por ejemplo, esto sería interesante si lo quieren, si les interesa el tema, si lo quieren revisar, un informe nacional de víctimas de homicidios consumados, elaborado acá con información, ¿cierto? Ay, perdón, aquí se me ocurre esto. Veamos aquí un breve resumen. Si hablamos de las víctimas, Perfil Nacional de las Víctimas, el 89,1% de las víctimas son hombres, la mayoría entre 18 y 39 años, el 83,6% también son son de nacionalidad chilena, el 14,8% extranjeras, el 47,2% registra condenas penales previas, eso es de las víctimas. En relación a las características de los homicidios, el 48,7% implica el uso de armas de fuego, el 34,6% objeto cortopunzante, siendo las armas de fuego el mecanismo predominante y probablemente lo que también para la ciudadanía o para quienes estamos, ¿cierto?, viendo las noticias es lo más impactante, ¿cierto? Que la mayoría de estos homicidios sea con arma de fuego. Lugar y momento de los homicidios, el 59,5% ocurre en la vía pública, consolidándose como el principal espacio de agresión y también lo que más impacta cuando uno ve, ¿cierto? O cuando se informa en relación a este tipo de noticias. El 35,1% ocurre durante el fin de semana y por lo general el horario crítico se concentra entre las 6 de la tarde y casi las 12 de la noche, y especialmente sábado y domingo. Ahora, frente a todo este contexto, ¿cierto?, de percepción de aumento de la delincuencia, la ciudadanía, ¿cierto?, también exige y busca, solicita, pide mayor, ¿cierto?, seguridad. Seguridad que debiera entregar ¿quién? El Estado. Entonces, el Estado, en respuesta, ¿cierto?, para combatir con mayor eficiencia el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas que afectan a la seguridad pública, sabemos, ¿cierto?, que durante el año pasado se crea el Ministerio de Seguridad Pública, que viene a ser esta respuesta que se entrega para que también en el fondo se busquen soluciones diferentes y que nosotros como ciudadanos podamos estar como más tranquilos en función de el trabajo que va a ir desarrollando este ministerio. Algo que lógicamente no ocurre de un día para otro y que tampoco, un tema tan complejo que tampoco implica soluciones mágicas, ¿cierto? O sea, imposible pensar que solo por el hecho de contar ahora con ese ministerio ya hay una disminución sustancial de los delitos. Perdón, me salté. Ahora hay noticias también desde las mismas cárceles que impactan, como y que, bueno, afortunadamente hay situaciones que escapan, ¿cierto?, de lo común, pero por ejemplo, durante febrero de este año, esta noticia de esta persona que en La Serena, en el CP La Serena, comete un homicidio al compañero de celda y se come partes de su cuerpo. Y lógicamente lo que aparece en las noticias, canibalismo, ¿cierto? Conceptos igual que son fuertes y que lógicamente generan repercusión.
Hubo también una situación en Concepción en diciembre del 2024, si no me equivoco, donde también al compañero de celda lo decapita y se realiza una especie, ¿cierto?, de ritual satánico. Ahora, si volvemos a las noticias como más normales de delitos comunes o a estas noticias que nos han aparecido mucho rato en relación al crimen organizado, em, claro, ¿cómo podemos entender que si bien o sea, el número de delitos, lógicamente para las víctimas es importante y las repercusiones que tiene, pero el porcentaje de personas que efectivamente es víctima de delitos no es el mismo que el número de personas o el porcentaje de personas que percibe que la delincuencia, cierto, ha aumentado? Ahora, ¿por qué tiende a ocurrir esto? Primero, la influencia de los medios, que ya hemos hablado, ¿cierto? Tienden a dar una cobertura desproporcionada y sensacionalista a delitos que son más violentos o impactantes, como que se elige el titular que va a impactar en mayor medida a la audiencia. Y por lo tanto, esto va creando esta realidad mediática de crisis constante, aumentándole esta sensación de riesgo o peligro. La influencia social y política, ¿cierto? La delincuencia es un tema central en el debate político, lo vimos para las elecciones. El uso constante del concepto, ¿cierto?, de crisis de seguridad también intensifica esta preocupación y esta percepción, ¿cierto?, de que la situación está mal y vamos de mal en peor. Ahora, tampoco podemos desconocer que ha habido un cambio en la naturaleza del delito. O sea, antes, si alguien te iba a robar el auto, probablemente uno tenía mayor certeza, entre comillas, que solo te iban a quitar el auto. Y no que en esa situación podías resultar, cierto, herido o muerto, porque lamentablemente se han generado situaciones o delitos, perdón, que son mucho más violentos, efectivamente. O que impactan porque o sea, ahora mismo había creo que fue ayer en Puente Alto, esta persona que estaba paseando a su perro y queda como al medio de estas bandas, fuego cruzado y fallece. O sea, esa es una noticia que impacta porque uno se imagina que podrías estar en esa situación, ¿cierto? O llegando a tu casa, o paseando a tu perro, o con tus hijos. Y por último, el tema de la desconfianza institucional. O sea, igual esto de no confiar en instituciones de seguridad o de justicia hace que, lógicamente, las personas sientan que están más solas. O sea, y esto uno lo ve muchas veces cuando, no sé, con esa gente que le han robado, por ejemplo, el celular. Es como, ¿para qué voy a hacer la denuncia? Del celular no lo voy a recuperar. Y en eso también, claro, ahí igual tenemos cierta cifra negra o cierta cifra que perdemos, datos que perdemos porque hay personas que también no realizan las denuncias. Ahora, en todo este contexto, Em, ¿qué le queda a los profesionales? ¿Qué nos queda a los profesionales que trabajamos en estos contextos? Que trabajamos realizando pericias, que trabajamos en el contexto em, del sistema penal, ¿cierto? Donde tenemos que tomar decisiones, entregar nuestra opinión profesional, ¿cierto? En relación a también cuál es nuestro aporte para prevenir la comisión de delitos o la conducta violenta. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como profesionales? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con estos casos cuando nos vemos enfrentados a estas evaluaciones? Ahora, ¿cómo evaluamos la conducta delictiva? Em, Esa es una interrogante que es muy importante porque en el fondo guía cuál es la visión que tenemos nosotros de los casos, cómo nosotros nos enfrentamos a estos casos. Y para esto no podemos dejar de hablar del concepto de peligrosidad. Me imagino que todos ustedes han escuchado cuando hay alguna noticia o cuando uno ve alguna película, o cuando alguien dice, no, esta persona es peligrosa. El concepto, por lo general, ¿cierto? ¿De qué nos habla? O sea, de partida está derivado de la asociación entre enfermedad mental y violencia.
esta propensión de una persona, ¿cierto?, a actuar ya sea de forma violenta o peligrosa. Sin embargo, el concepto en sí mismo de peligroso eh, no nos da mucha opción para trabajar con esa persona. Primero, porque ese diagnóstico de peligrosidad de partida es dicotómico, o sea, tenemos solo dos alternativas. ¿Esta persona es peligrosa o no es peligrosa? ¿Es blanco o negro? No tenemos más opciones. Es estático, la persona que es peligrosa se va a morir siendo peligrosa. Va a estar siempre dentro de esa categoría. Es inespecífico porque no estamos hablando de una conducta en particular que tiene esa persona, sino que estamos hablando que esa persona en su totalidad es peligrosa. Y es un poco lo que ocurre como con estas caricaturas, ¿cierto? Que uno ve en las películas, donde tendemos a ver a alguien, ¿cierto? Que tiene conducta violenta o que tiene alguna enfermedad mental y a partir de eso también tiene conducta violenta. A encasillarlo en esta categoría de persona peligrosa. Entonces, la peligrosidad es una categoría jurídica con pretensión predictiva, trata de predecir la conducta, sin embargo, es débil en su base empírica. Y hay inconvenientes en el concepto de peligrosidad porque, bueno, primero hay baja capacidad predictiva cometiéndose dos tipos de errores. Tenemos, por ejemplo, los falsos negativos, que es cuando nosotros decimos, esta persona, a partir de la evaluación, ¿cierto?, que yo estoy realizando, eh, esta persona no es peligrosa, ¿cierto? Yo me la juego con que esta persona no es peligrosa. Por lo tanto, lo más probable o lo que va a ocurrir es que si no es peligrosa es porque no va a volver a cometer o no va a cometer no va a tener una conducta violenta. Sin embargo, al ser falso positivo, independiente que nosotros dijimos que tiene baja nivel de peligrosidad, comete un delito, ¿cierto?, violento en el futuro. Y ahí, lógicamente, con el impacto que implica esto para la seguridad pública, ¿cierto? Porque estamos diciendo, estamos categorizando a una persona como no peligrosa, pero en realidad, a los 2 días, por ejemplo, que sale de la cárcel, vuelve a cometer un delito igual o peor por el que estaba privado de libertad. Por otro lado, también ocurren muchos falsos positivos, donde yo digo, no, si esta persona es peligrosa, tiene alta peligrosidad. Sin embargo, son personas que después que finalizan su condena, si es que estamos hablando de privación de libertad, no vuelven a cometer delitos violentos. Y es un concepto confuso además, porque ¿qué es peligroso? Lo que es peligroso tal vez para mí no es lo mismo que considera Katy peligroso. Entonces, al haber poca precisión también, cómo entre profesionales, por ejemplo, que estamos evaluando el mismo caso, nos podríamos poner de acuerdo de cómo categorizamos a esta persona o cómo la vamos a intervenir, qué vamos a hacer. O sea, de partida, si estamos hablando solo desde el concepto de peligrosidad, no es mucho lo que podemos hacer, porque, como les dije, es un concepto estático, por lo tanto, la persona va a seguir siendo siempre peligrosa. Entonces, ¿qué hacemos si este concepto no nos ayuda, en el fondo, a comprender el fenómeno, ni tampoco a poder ver de qué manera o en qué aspectos podemos trabajar con esta persona para disminuir las probabilidades que vuelva a cometer un delito? Y acá entra en juego el concepto de riesgo. Tal vez algunos de ustedes han escuchado este concepto. Entonces, partamos de la base que no vamos a hablar de peligrosidad, vamos a hablar de riesgo. ¿Riesgo de qué? De reincidencia para cometer algún delito en particular. Ahora, si acá volvemos y retrocedemos, ¿cierto?, a todo lo que hemos visto en relación al tema de las noticias, de la violencia, los delitos que ocurren, lógicamente la ciudadanía, las personas, tenemos una preocupación por la violencia, ¿cierto? Tenemos una preocupación por los delitos que ocurren de forma violenta.
Em, Hay múltiples formas, ¿cierto?, de manifestar esta violencia y por lo general las personas que son víctimas o que conocen, ¿cierto? O que saben de este tipo de situaciones o este tipo de delitos, lo que hacen es buscar que se entregue, ¿cierto?, la respuesta punitiva. O sea, ojalá que todas las personas, ¿cierto?, que cometen delitos estén, por ejemplo, privadas de libertad. Sin embargo, no todos los delitos son iguales ni todas las personas son iguales. Pero ¿cómo podemos hacer esta diferenciación? Basta con sentar a la persona al frente, entrevistarla y a partir de eso yo lanzo la moneda y me la juego. ¿Volverá o no volverá a cometer un delito? O tal vez yo podría decir, si la persona, si nosotros la intervenimos, si nosotros trabajamos con esa persona, en lo que sea, pero estamos con ella y le damos el apoyo, ¿cierto? Y la tratamos de convencer para que cambie, con eso, ¿cierto? Eso basta y vamos a generar un cambio. Veamos entonces cómo el concepto de riesgo sí nos ayuda a poder efectivamente hacer una valoración y ver cuáles son los aspectos que hay que trabajar en una persona en particular. Entonces, acá el concepto de riesgo es el resultado de una relación entre factores de riesgo y conductas específicas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de em, conducta violenta, hay ciertos factores de riesgo que hacen más probable que una persona pueda tener una conducta violenta a futuro. Y eso uno lo puede identificar y trabajar con eso. Ahora, es un concepto, una dimensión que va de menor a mayor riesgo. No hay una categoría blanco y negro, sino que tenemos grises. Y en esa escala de grises podemos tener personas que tienen bajo nivel de riesgo, nivel medio, nivel alto, muy alto. Es variable, estas categorías van cambiando en función de las características o las circunstancias. Si realiza una valoración del riesgo hoy día, pero durante un año trabajaste con esa persona, ¿cierto? Y trabajaste en los factores que están directamente asociados a esa conducta delictiva, lo más probable es que cuando lo evalúes de nuevo va a haber una variación. Es específico. Acá no es como la peligrosidad que tú hablas, que esta persona es peligrosa. No, acá valoramos el tipo de conducta, de violencia, de víctima. Entonces podríamos decir que esta persona tiene un alto nivel de riesgo de conducta violenta hacia la pareja. Y ahí vamos, ¿cierto?, haciendo una valoración específica en función de la conducta, el tipo de violencia y de la víctima. Lo que también nos permite trabajar de mejor manera con ese caso en particular. Ahora, ¿riesgo de qué? Ahí tenemos que ver de qué, o sea, a qué tipo de delito nos estamos refiriendo, ¿cierto? Tenemos delitos sexuales, delitos hacia la pareja, violencia en general. Ahora, hablemos una pincelada del concepto de violencia antes de darle el pase a Katy. ¿Qué vamos a entender por violencia? Todo aquel daño físico real, intentado o amenazado que es deliberado y no consentido. Eso es importante. Acá hablamos de que tenemos una intención. Existe la intención de una persona de generar cierto daño en otro. Es importante no solo la conducta en sí, sino también la intención y las consecuencias de esa conducta. Y además es importante que el concepto o la definición de violencia va a depender del objetivo concreto de cada herramienta que se está utilizando para evaluar y del ámbito de aplicación. Por ejemplo, existe un instrumento de valoración del riesgo de violencia en mujeres, FAM, donde, por ejemplo, un factor de riesgo, algo que considera como violento, es
cuando las personas tratan de persuadir a otras para que cometan delitos. Em, no sé si han escuchado, por ejemplo, en España de la viuda negra o han visto la serie en Netflix, pero voy a hacer el spoiler ya. Pero en el fondo voy a darle spoiler. Ahí es como una mujer, por ejemplo, puede persuadir a otro para que cometa esa conducta violenta hacia una persona en particular. ¿Tati? Ya, súper. Sí, claro, existen distintas formas en que se manifiesta la violencia y por lo tanto, cuando hacemos evaluación de riesgo, lo que estamos evaluando es la posibilidad o el riesgo que hay de que la persona cometa no solo un delito, sino un acto violento hacia otro. Ujú. Entonces, de allí valorar el riesgo tiene cierta complejidad. Ya acá, bueno, nosotras hemos preparado este material tratando de llegar a un público amplio, ¿cierto? En el sentido que no teníamos tanta claridad el tipo o nivel de conocimiento, de formación que había sobre estos temas. Entonces, la idea era partir sobre un piso común. Y de allí entonces lo que hemos visto hasta el momento tiene que ver con las demandas del entorno, ¿cierto? Y de los contextos institucionales que son complejas para cualquier profesional que se enfrenta al momento de tomar una decisión y decir si esta persona tiene riesgo o no de cometer un acto violento, que en términos jurídicos sería un delito. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay toda una trayectoria, todo un recorrido que se ha hecho en este ámbito para la evaluación de estos casos. Y en ese recorrido, nosotras nos vinimos directamente a esta etapa, que es la del juicio profesional estructurado, como una etapa previa, o que es una categorización más bien con fines pedagógicos, porque son formas de evaluar que coexisten. Está la de evaluación clínica, ¿cierto? En que solamente se hace un diagnóstico a partir de la apreciación del profesional desde su formación. Y entonces en eso nosotros a partir un poco de lo que ha sido este recorrido, de la evidencia, de considerar cuáles son aquellos elementos que aparecen vinculados a ciertos tipos específicos de delitos respecto de otros, empieza a aparecer este juicio profesional estructurado que tiene la particularidad de que se nutre de otras etapas intermedias que están referidas, por ejemplo, a estudios y la consideración de aquellos elementos que inciden directamente en la comisión del delito, que en algún minuto se dieron cuenta que se trataba de factores históricos en la población penal, porque hacían evaluaciones sociodemográficas y criminológicas para ver cuáles eran aquellas características que se repetían. Y de allí tomaban, por ejemplo, que la deserción escolar, el consumo de alcohol y droga, la historia de delitos previos incidía, ¿cierto?, en la nueva comisión de delitos. Sin embargo, habían situaciones en que era necesario anticipar que eventualmente podía aparecer alguna otra situación que detonara eh, escenarios de mayor riesgo, o que había que considerar que los ambientes son dinámicos y que las personas también tienen la posibilidad de cambiar. Y es entonces donde empieza a aparecer esta mirada que está asociada a un juicio profesional estructurado. Cuando hablamos de valorar el riesgo, nosotros estamos pensando también, adelante, Andrea, en un diagnóstico, ¿ya? La historia es el diagnóstico es hacer como una fotografía, ¿cierto?, del estado actual de la persona que estamos evaluando. Sin embargo, valorar el riesgo implica una ponderación de aquellas, no solo de aquella historia, sino también de distintas situaciones que pueden aparecer eh, asociadas a que la persona pueda cometer nuevos delitos. Y para ello, nosotros revisamos todas las conductas cometidas por la persona, es decir, vamos a mirar eh,
qué es lo que ha hecho, cuál ha sido su historia en relación a delitos previos, no sé, el ámbito escolar, ámbito laboral, ámbito de familia, pareja, el uso del tiempo libre, por nombrar algunos aspectos que se han considerado claves en estas evaluaciones. Y entonces ya nos salimos de la fotografía más bien para mirar esto como un mapa en relación a ver cuáles pueden ser aquellos elementos que están asociados a que aparezca o no una nueva situación de violencia en esta persona. Y así vamos a considerar no solo la entrevista directa a la persona evaluada, sino también toda la información colateral disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizan distintas fuentes de información que pasan desde, por ejemplo, visitas domiciliarias, reportes, informes médicos, psicológicos, de conducta, de colegio o cualquier tipo de documento que nos permita a nosotros mirar cómo ha sido el comportamiento en ciertas áreas específicas. Entonces acá se trata de un diagnóstico que es mucho más amplio y que se sirve de distintas fuentes de información. En el ámbito clínico uno no anda, comillas, verificando lo que te dice el paciente. Acá nosotros tenemos que contrastar la información y si podemos revisar esta información colateral antes de entrevistar, mucho mejor, porque ahí también podemos detectar las inconsistencias que tiene la persona en su discurso. ¿Cómo valoramos el riesgo? Existen distintos instrumentos que son protocolos estructurados. ¿Cuál es la particularidad? Estoy pensando en, por ejemplo, personas que están en formación, ya sea de psicología o de trabajo social. Estos no son test, así como que uno llena una casilla y marca sí, 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 no, o check, no, o es una escala Likert, no pasa por ahí, sino que son protocolos, manuales que nos van dando los indicadores que tenemos que observar y nosotros, a partir de haber revisado esta información colateral, vamos a ponderar de si efectivamente están esos elementos que están vinculados a la aparición del comportamiento delictivo. Entonces acá valorar tiene una connotación distinta a simplemente evaluar porque como les digo tiene que ver como con sopesar, ponderar, ver hasta qué punto se cumple el criterio o no y le da una mayor complejidad al proceso de análisis de la información que hay disponible respecto del caso. ¿Qué es importante? Si nosotros pensamos ya, quizás con una buena entrevista clínica estamos resueltos y podemos considerar todos los elementos, es que nosotros como seres humanos tenemos puntos ciegos, ¿cierto? Tenemos sesgos también, a lo mejor hay alguna información que no hemos visto y que el instrumento o el manual nos puede decir, para este tipo de violencia, para este tipo de situación, usted tiene que considerar este aspecto. Entonces, ¿cómo elegimos la herramienta? Ismael Loinaz nos hace este mapita, este mapa de decisión, donde nos va a decir en relación a la violencia en específica o si la persona tiene trastorno mental ciertos criterios. Si la persona no tiene, no estamos hablando de violencia en específica, sino más bien de violencia de pareja, vamos a tener una serie de instrumentos. Si considera la información de la víctima o no, también van a ser distintos. Respecto a esa violencia sexual, si es mayor o menor de 18 años, también van a haber instrumentos diferentes. O, por ejemplo, si estamos evaluando crímenes de honor, de acoso, de suicidio, de radicalización o de situaciones de violencia en el ámbito laboral. Y también por rango etario hay algunos instrumentos que miden la violencia de forma inespecífica y por ejemplo ahí está el SABRI, que es uno de los más utilizados en Europa, y está la versión de un instrumento que se utiliza acá en el sistema penitenciario, que es el que aparece ahí como YLS. Sobre los 18 años está uno de los instrumentos más importantes en relación a la valoración del riesgo de violencia, que es el HSR 20, y después está el manual adicional femenino o para la población femenina, que es aquel que les mencionaba Andrea, que incluía, por ejemplo, si la persona persuadía a otro para que cometiera un delito. Eh,
hay también instrumentos que evalúan no solo el riesgo, sino también qué es lo que protege a la persona de cometer nuevos delitos, es decir, los factores protectores. Y está ahí el SAPROF, que está en su versión para menores de 18 años y para personas adultas. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Vamos a ver que vamos a elegir una herramienta según la especificidad del tipo de violencia, si es de pareja, si es sexual, si es laboral o si es inespecífica. Inespecífica en el sentido, por ejemplo, de que es más amplia y allí está, aparece el instrumento IGI o el OASIS, que son instrumentos que se utilizan como instrumentos basales para evaluar la violencia, que son los que se utilizan en el sistema penitenciario, especialmente el IGI. Y también vamos a ver que se diferencian por edad y por protección, ¿cierto? Por mayores y menores de 18 años. También hay otros instrumentos que observan la gestión del riesgo, es decir, nos permiten no solo hacer una evaluación al día de hoy, sino que nos permiten mirar posibles escenarios en que la persona eventualmente podría cometer un nuevo delito. Es decir, tenemos una persona que está siendo evaluada, vamos a ver, bueno, en qué situación esta persona podría como podría aparecer un factor de riesgo agudo, es decir, por ejemplo, si la persona consumía alcohol y ahora no está consumiendo, ¿en qué situación podría consumir de nuevo alcohol? Y si ese consumo de alcohol está asociado a la comisión del delito, ¿qué acciones tengo que yo poner en juego para evitar o para que la persona realice acciones para no cometer nuevo delito, ya sea pide ayuda, avisa a algún familiar cercano, o retome sus controles, en fin? Pero la idea es tener como elementos que nos permitan levantar alertas y que eso también permite gestionar el riesgo en el sentido de evitar que el riesgo aumente, sino que propender a que disminuya. También nos permite monitorear la mejora a partir de la intervención, es decir, qué factores de riesgo han disminuido en la medida que se evalúan en distintos momentos a las personas con el mismo instrumento. ¿Qué es importante? Que tiene que haber una idoneidad ética y profesional. Las personas tienen que estar capacitadas, tienen que haber recibido formación, tienen que tener claridad de qué tipo de violencia están evaluando. Es importante analizar el contexto y los antecedentes, es decir, mirar si la historia de comisión de delitos, cómo es esa historia violenta, cuáles son los estresores y cuáles pueden ser los contextos pasados y futuros en que pueden reaparecer esos estresores o han estado esos estresores. Nuevamente, en relación a las víctimas, hay que mirar, ¿cierto?, qué tan accesibles son las víctimas y qué medios o de qué elementos se sirven para cometer la agresión. Por ejemplo, si estamos viendo temas de violencia sexual y la persona ha agredido a niños y está en un contexto en que, por ejemplo, hay hacinamiento en el domicilio y hay niños pequeños, claramente hay una situación de riesgo. ¿Ya? Esos elementos son los que hay que poner sobre la mesa al momento de hacer las evaluaciones. ¿Cuál es el procedimiento? Acá es necesario incluir entonces información de diversas áreas de la vida de la persona, en el ámbito laboral, en las relaciones interpersonales, en el ámbito escolar, si hay uso del tiempo libre, si hay uso o sea, si hay no uso, sino que si la persona realiza actividades prosociales, también hay que considerarlo. Hay, como les decía, diversos métodos de recopilación de la información o fuentes de información. Está la entrevista, por cierto, que no la vamos a dejar de lado, simplemente no va a ser nuestra única fuente de información. Les decía, visitas domiciliarias, si la persona está recluida hay que visitarlo en el lugar donde está recluido, ver si hay informes de comportamiento o de conducta que nos puedan reportar si hay alguna situación de riesgo o no, y también toda la información que pudiera estar eventualmente disponible del caso. Hay veces que efectivamente salen reportes en las redes sociales o también en la prensa y eso también es necesario tenerlo a la vista. Se recopila información de factores estáticos y dinámicos, es decir, de aquellos factores como de la historia que nosotros no vamos a poder modificar,
pero también de aquellos que sí son susceptibles a la intervención. Por ejemplo, como les decía, consumo alcohol y droga, o también cuáles son las ideas que están vinculadas a la comisión del delito. Esto se ha leído o se han definido como actitudes y orientaciones procriminales o distorsiones cognitivas que validan o no la realización del acto delictual. Y la valoración del riesgo, como les decía hace unos minutos, nos permite mirar la evolución del caso a lo largo del tiempo. Y así entonces podemos ver si ha tenido algún efecto la intervención o qué podemos ajustar en esa valoración de riesgo. ¿Qué es clave? Que si nosotros no accedimos a alguna información, tenemos que consignarlo, ¿ya? Por ejemplo, si no pudimos acceder a elementos de los antecedentes penales, hay que plantearlo porque eso puede, si alguien después tiene esa información, eso puede cambiar la mirada del riesgo que tenemos del caso, ¿ya? Eh, ¿Qué es clave? Que las personas que evalúan el riesgo tienen que formarse para usar los protocolos correspondientes y los procedimientos de forma correcta, ¿sí? Ahora, la evaluación del riesgo no elimina la incertidumbre, la organiza. Como les decía recién también, nosotros en estos procesos son de bastante responsabilidad. Hay indicadores que están asociados, ¿cierto?, a la comisión del delito y que uno puede decir, ya aparecen estos indicadores en esta persona, pero aún así tampoco tenemos claridad de que tenemos todos los elementos a la vista, ¿cierto? Sin embargo, el guiarnos por un protocolo nos permite tener la información más ordenada, nos permite tener claridad, por ejemplo, de cuáles son los escenarios que podemos anticipar frente a ciertos tipos de violencia en específico, ¿sí? Ahora, nosotros cuando vamos a hacer una evaluación es importante que podamos hacernos algunas preguntas o nos las hacemos también de repente con el solo hecho de estar en estos procesos de evaluación. Uno podría decir, estoy capacitado o capacitada profesionalmente para efectivamente ver si la persona puede cometer algún tipo de delito en el futuro. ¿Tengo yo algún problema personal o ético relacionado con el caso en términos de decir, por ejemplo, soy más sensible a ciertos tipos de delito o hay ciertas situaciones que ya no me producen cierta sensibilidad? O sea, aquí hago un paréntesis. Por ejemplo, en el trabajo intersectorial nos ocurre que el personal de gendarmería ante cierto tipo de infractores ya no los considera peligrosos en relación a otros, ¿no? No los considera, peligroso no es quizá la palabra más adecuada, es que no los considera de tan alto riesgo o no les parece que pudieran cometer un delito, entonces son como, uno diría, personas con las que tiene otro tipo de trato. Y sin embargo, personal externo o de otras instituciones, y con que conoce la historia del caso, puede tener mucho más temor o estar mucho más defensivo o mucho más incómodo al momento de realizar una entrevista, ¿sí? ¿Por qué? Porque son situaciones distintas en las que las personas han estado más o menos contacto o han naturalizado la violencia o que es importante también al momento de hacer la evaluación, porque si yo a lo mejor, claro, pierden la sensibilidad, si yo pierdo la sensibilidad, quizás hay ciertos matices que no les puedo dar tanta importancia y eso también es importante tenerlo a la vista. Ahora, en este caso está en condiciones, a propósito de la información que tengo, para ser evaluado y para poder establecer si tiene riesgo o no. ¿Qué eventos han hecho que nos cuestionemos si la persona tiene riesgo de violencia? ¿En qué contexto sucedieron estos eventos? ¿No? ¿Cuáles son las características relevantes de la persona? ¿Cuál es la historia de conducta violenta? Hay otras preguntas más. ¿Cuál es la tasa de conducta violenta entre sujetos con el historial de esta persona? ¿Cuáles son las fuentes de estrés? ¿Qué factores cognitivos y afectivos indican que la persona puede estar predispuesta a cometer ciertos delitos? Y así, por ejemplo, otras, ¿cuáles son las víctimas probables? ¿De qué medio dispone la persona para cometer conductas violentas? ¿Qué pasa? Que nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con que hay personas que no impresionan como personas especialmente peligrosas, ¿no?
que uno desde el sentido común dice, ¿cómo fue capaz de cometer un delito así? Pero si se ve normal, entre comillas, ¿no? Y ahí es donde entra a ser clave el tema del riesgo. ¿Por qué? Porque el mirar cuáles son, por ejemplo, la probabilidad de que personas en ciertos rangos etarios, con ciertas características, cometan ciertos delitos, nos va a permitir a nosotros decir, ojo, que hay riesgo, aunque no parezca peligroso, ¿sí? Entonces, esto nos enfrenta a alcances éticos y técnicos, ¿ya? ¿Cómo podemos prevenir o evaluar, por ejemplo, la conducta, la eventual conducta violenta? Y estos alcances éticos y técnicos también al día de hoy nos enfrentan con los avances tecnológicos. ¿M? Está también el uso de la inteligencia artificial también, ¿cierto? En estas valoraciones de riesgo. Y también pueden tener sesgos, ¿no? No están, no son completamente perfectas, nos pueden ayudar. En nuestro país todavía no se han implementado. Nosotros podemos tener ciertas iniciativas en que se incorporen ciertas herramientas, por ejemplo, para recopilar toda la información de ciertos casos, pero aunque no hemos llegado ahí, es una situación que va a aparecer en nuestro contexto en cualquier momento porque ya hay otros países que se lo están cuestionando. Pero ¿cuáles son los límites ya de la valoración del riesgo entonces? Por un lado, tenemos claridad que la conducta humana no se puede predecir con certeza, eso es un elemento epistemológico, la capacidad de conocer, ¿cierto?, el comportamiento humano. Los instrumentos también tienen capacidades predictivas limitadas y nuestras decisiones pueden afectar los derechos, las libertades, las trayectorias de vida y también impactar ante la aparición de eventuales víctimas. ¿Mm? Entonces, acá nos tenemos que ir preguntando, ¿estoy capacitado para realizar esta evaluación? ¿Me he actualizado? Hay veces que uno cree que ya está listo y en realidad hay nueva evidencia, hay nueva información que hay que considerar. También si es apropiado o no emitir un juicio profesional estructurado respecto de algún caso, cuáles son las fuentes de información que existen, qué consecuencias puede tener la decisión que uno emite en un informe. Entonces, ¿qué significa tomar una decisión profesional responsable cuando el riesgo nunca puede eliminarse completamente? Esta va a ser una de las preguntas que vamos a trabajar en el curso que vamos a desarrollar con Andrea. Acá brevemente vamos a presentar un caso para que ustedes se hagan una referencia. Este es un caso de connotación pública que salió hace ya algunos años. Dice, el asesino de Teresita Ponce se fugó de la cárcel, cumplía condena por femicidio. Le pusimos como título acá cuando la evaluación del riesgo se vuelve una decisión pública. La noticia dice, la jornada de este miércoles 15 de diciembre, dos cuerpos fueron hallados al interior de un vehículo en Copiapó, luego de una persecución policial que involucró un auto particular que era conducido por un hombre, el que fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza. En el vehículo que se trasladaba, se encontró una mujer fallecida en el portamaletas. Se trata de Teresita Ponce, joven de 28 años y madre de dos hijas, cuyos restos fueron encontrados en el automóvil de su expareja, Sebastián Vázquez, quien era acusado de secuestrarla. Vázquez Araneda estaba condenado a 12 años por homicidio calificado, de los cuales había cumplido 9. Por su buena conducta, el sujeto desempeñaba servicios en el casino del personal de la unidad y el interno contaba con el beneficio de salida desde el julio del presente año. ¿Por qué les traemos este caso? Porque es un caso en el que había controversia entre la evaluación que se hacía al interior de la unidad porque la persona impresionaba como alguien de buena conducta, ya le habían dado como tenía un trabajo, entre comillas, ahí en la unidad, pero aún así tenía alto riesgo, ¿ya? Y también tenemos claro que cuando hay casos en que ha habido violencia de pareja, cuando van a egresar de la unidad o cuando cambia el acceso a la persona que fue víctima,
eventualmente puede aparecer un riesgo alto o inminente. Es decir, por ejemplo, si alguien agredió a la pareja, independiente que haya estado detenido o no, la pareja, por ejemplo, estuvo fuera del país y volvió, es posible que esa situación detone un riesgo inminente para esa víctima. O si la persona que agredió perdió el trabajo, ¿no? Que es un estresor de contexto, también puede impactar en que esté más ansioso, más irritable o que aparezcan otras situaciones de contexto. Y así hay una serie de factores que están asociados a este delito específico que me estoy refiriendo, que es el de violencia de pareja, que pueden aparecer, pero que hay instrumentos específicos, como el SARA en su versión 3, que nos permiten a nosotros decir, este caso tiene más riesgo, tiene que ser evaluado. O tenemos que gestionar el riesgo viendo cómo anticipar escenarios en que pueden aparecer situaciones y cómo propiciar que más bien el contexto no propicie eh, espacios de riesgo o de vulneración para la eventual o posibles víctimas. ¿Mm? Y es un poco eso, ¿no? Acá los alcances tienen que ver con temas éticos y técnicos en el sentido que es, bueno, estamos considerando todos los elementos para hacer un adecuado análisis, estamos utilizando las herramientas disponibles, cómo las estamos utilizando, em, tengo puntos ciegos o no en la evaluación de estos casos, tengo sesgos, he naturalizado ciertas situaciones violentas o estoy sobresensible a cierto tipo de casos o de delitos. em, ¿Cuáles son las implicancias que tiene que tome ciertas decisiones? Estoy tomando las decisiones porque hay un contexto de seguridad que me dice que esta persona es peligrosa y entonces hay que mantenerla recluida, cuando en realidad mi opinión es que podría cumplir adecuadamente en la comunidad. Entonces, acá hay una serie de tensiones que tenemos que resolver y las podemos resolver de forma técnica y fundada. Y ese es un poco el sentido de las capacitaciones que estamos ofreciendo. Ahora les presentamos brevemente un poco, este es el curso que vamos a realizar, ¿cierto? De valoración del riesgo de violencia con la aplicación del HSR20 y el SARA. El curso se titula Evaluación de riesgo y la reincidencia en contextos psicosociojurídicos, y el siguiente es un diplomado que vamos a impartir junto a Mauricio Valdivia y otros profesionales con amplia experiencia en el PCLR, el HCR20, el SBR20 y el SARA, que son instrumentos para la evaluación de psicopatía, la valoración de violencia de pareja y violencia sexual. Eso es. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Les damos, le agradecemos a las docentes. Enviémosle aplausos virtuales. Pero mira ahí cómo están llegando. Muy bien, aplausos y corazones por la excelente ponencia. Vamos a pasar al momento de las preguntas ahora. ¿Me pueden levantar la mano? Muy interesante, dice Anaís. Se me hizo súper corto. Es cierto. Pueden levantar la mano, pueden escribir su duda, pregunta aquí en el chat y ahí la vamos respondiendo. Ahí tengo a Elizabeth Rebolledo con su mano levantada. Ujú. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Ay, voy a tratar de... Ahora sí. Eh, Muy bueno, primero que todo, felicitarla. Se entendió, se me pasó la clase volando. Muy rápido. Mi pregunta es, considerando estos riesgos, pensé que se iba a abordar un poquito igual esto que se está proponiendo hoy en día con respecto a a la gente que está en la cárcel, a
psicópata de autoespicio, ¿qué piensan ustedes también respecto, abordando lo que estaba mencionando de acuerdo a los riesgos? Porque acá, por ejemplo, vuelvo a este mismo caso, él tuvo conductas repetitivas, entonces uno igual desde afuera, igual ve que la reinserción va a ser un riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? También se les va a aplicar estos instrumentos de evaluación, estos principios que mencionaba. Mm. Esa era más que nada mi pregunta. Quería también Elizabeth, conocer su postura. mira, tú te refieres a la ley de conmutación de pena. Yo diría que no hemos tenido acceso al detalle de la ley. Todas las leyes tienen además su reglamento que establecen acotaciones específicas. Yo no creo que, esto acá probablemente me equivoco también, no sé, pero mi impresión es que van a haber elementos que acoten un poco eventualmente quiénes van a estar sujetos a esa conmutación de pena. Hay personas que han sido evaluadas y que, por lo tanto, por ejemplo, como el caso de Hugo Bustamante, Exacto. es claro que tiene indicadores de rasgos psicopáticos, ¿no? Y entonces es poco probable que a él se le conmute la pena, ¿ya? Ahora, también hay situaciones que, o sea, a propósito del riesgo, como dinámico y como que, no sé, si hay alguien que está en una situación de un cáncer terminal, que está postrado, probablemente no va a volver a cometer un delito. Entonces, siendo así, no tiene riesgo. Ahora, no sé si van a considerar los informes, ojalá los consideren la evaluación de riesgo que se puede hacer. Entiendo. Sí, eso era más que nada. Ujú. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Elizabeth. Tengo una pregunta aquí de Anaís. ¿Quiénes son los profesionales que implementan los instrumentos de evaluación de riesgo y cuál es el puesto de trabajo en el que están? Ahí depende del contexto. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de gendarmería propiamente tal, son profesionales que, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, que son gestores de casos, por ejemplo, si estamos hablando al interior de las cárceles, delegados de libertad vigilada, si son del sistema abierto, que es donde las personas, ¿cierto?, cumplen las penas en libertad, o pueden ser delegados también de libertad condicional para los que están en el sistema postpenitenciario. Y son profesionales contratados por Gendarmería de Chile, que son habilitados también para, o sea, con los instrumentos, ¿cierto? Se participan en capacitación, en cursos de capacitación, para poder, ¿cierto? Conocer en función de la evidencia cuáles son los instrumentos que se utilizan para valorar el riesgo, ya sea de delitos en general y conductas específicas, como bien decía Katy, delitos sexuales, delitos hacia la pareja. Ahora, en otros contextos también profesionales que realizan peritajes, ¿cierto? También utilizan los instrumentos de valoración, ya sea porque o sea, conocen los instrumentos porque o han trabajado en gendarmería, o uno también, ¿cierto? Puede participar de cursos donde te enseñan a realizar estas valoraciones. Ujú. Muchas gracias. Recojo aquí la pregunta de Alexander. Consulta, ¿bajo qué criterio se toma como una opción el indulto de una persona con antecedentes considerables, como podría ser el caso del indulto presidencial? ¿Desde qué mirada podrían encontrarse valorando la situación para proponer algo así? Yo creo que esa es una pregunta para las autoridades, así como cuáles son los criterios para considerar el tema de indulto. Ahí hay también elementos políticos, de contexto. Eh, yo creo que los profesionales que trabajan en el ámbito penitenciario evalúan los casos que, de acuerdo a las normas técnicas, las orientaciones o las indicaciones institucionales, son comandados a evaluar.
Entonces, de allí a que la persona salga o no en libertad con algún beneficio, no depende del profesional. Depende, por ejemplo, o del consejo técnico, depende también del tema de cómo se entrega o no la libertad condicional, cuáles son los criterios para los beneficios intrapenitenciarios, etcétera. Entonces, acá también es importante que uno entregue una opinión técnica. eh, y bueno, hay situaciones en las que puede ser considerada y otras en que no. Pero también de allí que es importante el contexto. Esa opinión puede ser instrumentalizada, puede ser bien utilizada, pueden haber distintos elementos que entran en juego en relación a qué ocurre después con esa opinión técnica. Ya tengo en mente el alcance del juicio profesional. Muy bien. Reiki Alexander. Súper. Entonces agradecemos a los docentes, agradecemos la simpatía, ¿cierto? Que han tenido al responder las consultas, la información detallada, la invitación también al curso y al diplomado que se vienen, e invitarles a todos y a todas al momento del sorteo. Pero quiero, profesor André y Catherine, antes de cerrar el momento del seminario, si les parece, unas palabras al cierre, una invitación, lo que ustedes quieran para cerrar este momento del seminario. Súper, yo ya estaba escribiendo en el chat. Iba a escribir que están invitadísimas, invitadísimos al curso, bueno, y también al diplomado, pero el curso que, cierto, va a estar más próximo, porque si ahora esta actividad, cierto, este seminario se les hizo cortísimo, me imagino que es también porque quedaron como entusiasmados para tener mayor información, y ahí nosotras igual vamos a disponer de más tiempo como para poder explayarnos. Y aclarar todas las dudas que tengan. Ahora entendemos que este es un espacio, ¿cierto?, más limitado, donde tenemos que cumplir como con el horario, pero por nuestra parte toda la disposición para que si realizan, ¿cierto?, si se inscriben tanto en el curso como en el diplomado, podamos tener mayores espacios de conversación. Sí. Katy, Muchas gracias por haberse conectado a esta instancia. La verdad es que, como dice Andrea, alcanzamos como a presentar muy poquito de bastante material, entonces quedan muy invitados a em, participar de las otras instancias. Y bueno, justamente estos espacios de reflexión, de diálogo, de preguntas nos enriquecen a todos, así que muchas gracias.